Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Carreño a los libros. Hoy, domingo 24 de septiembre, un día muy frío en Santiago de Chile. Septiembre ha sido bastante frío, aquí en Santiago por lo menos. En el último programa yo les dije que hablaríamos del naturalismo, sobre todo aquí en América Latina, ¿no? Y hoy hablaremos del naturalismo, de en qué consiste, mencionaremos uno o dos autores, revisaremos en parte, ¿no? Les voy a entregar momentos analíticos de esta novela, Sin rumbo. Así se llama, Sin rumbo, de Eugenio Cambaceres, un autor argentino de la segunda, 1880 y sí, fines prácticamente del siglo XIX. Una novela muy representativa de lo que es el naturalismo. Pero recordaremos en el programa de hoy a Pablo. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de los cuentos de Baldomero Lillo, eh, sobre Pablo, sobre la compuerta número 12, y de un cuento de Augusto Dalmar, que se llama En Provincia. Así que tenemos varias cositas para hoy, para que ustedes busquen en internet y lean En Provincia, el cuento de Dalmar, eh, la compuerta número 12 de Baldomero Lillo, y a ver si encuentran la novela Sin rumbo de Eugenio Cambaceres. Yo tengo una edición de Huemul. Sí, yo creo que está en librerías, así que no hay problemas. Y tal vez esté hasta en internet, fíjense que yo no la miré. Así que, pero es posible que esté también. Y del padre del naturalismo, Emilio Solá. Y partiremos con Emilio Solá para entregar algunos aspectos ilustrativos de lo que es el naturalismo, ¿no? Fíjense que en el prólogo de la novela Teresa Raquin, la segunda edición de 1868, Solá escribe lo siguiente para que vayamos teniendo una idea de cuáles son los principios o las teorías que sustentan el naturalismo como movimiento literario, pero también científico. Dice Solá en el prólogo de Teresa Raquin: he escogido personajes dominados al máximo por sus nervios y por su sangre, desprovistos del libre albedrío, arrastrados a cada acto de su vida por la fatalidad de su carne. Teresa y Laurencio son brutos humanos, nada más. He tratado de seguir paso a paso en tales brutos el trabajo sordo de las pasiones, las presiones del instinto, las alteraciones cerebrales, productos de una crisis nerviosa. Que se lea la novela, dice Solá, que se lea la novela con cuidado y se verá que cada capítulo es el estudio de un curioso caso fisiológico. Fíjense, eso está en el prólogo
de la novela Teresa Raquín, de 1868. Es decir, ¿qué entendemos a partir de las palabras de Solá, considerado el padre del naturalismo? ¿Qué entendemos? Primero, la intención de describir una novela que se rija por los padrones científicos. ¿Se dan cuenta? Dice al final del texto, que se lea la novela con cuidado y se verá que cada capítulo es el estudio de un curioso caso fisiológico. Hay un afán entonces cientifista en la creación de Solá, en la manera de entender la literatura naturalista. Porque está muy claro, aplicar a la literatura el método experimental. Ese es el sentido naturalista que tiene la literatura para Solá, aplicar el método experimental. Observación y experimentación. Claro, pasan a ser, por lo tanto, ¿verdad?, las grandes herramientas del escritor naturalista. Y por eso el narrador naturalista, permanece muy distante, ¿no? Es un narrador en tercera persona, distante, no se compromete para nada. Él entrega solamente lo que está observando, con un lenguaje directo, sin ninguna preocupación por la descripción de sentimientos que estén o que puedan reflejar aspectos más humanos de los personajes, o descripción de elementos estéticos que vayan a hacer del texto, el cuento o la novela, pasajes bonitos, como podríamos decir, o sentimientos más puros, ¿verdad? Es una literatura que de verdad no tiene mucha preocupación por lo colectivo, sino más bien por lo individual. Hay como un desprecio también por todo lo que significa lo que llamaríamos nosotros la ética, la moral social. Es interesante desde ese punto de vista cómo el naturalismo consigue llegar y profundizar en las llagas más profundas del espíritu humano, en aquellos aspectos que son más deplorables, más odiosos. Por eso, para muchos, el naturalismo lo ven como aspectos o un aspecto de la realidad, como un realismo. Pero yo siento que no. A mí me parece que se distancia del realismo, aunque parte evidentemente de la realidad, pero se distancia del realismo como movimiento literario, en cuanto a que no se trata simplemente de una descripción pura y simple de la realidad, que en el fondo eso es el realismo, ¿no? La constatación de la realidad. Pero acá en el naturalismo se profundiza, se exacerba, como yo llamo, se exacerba esta realidad y se penetra en lo más oscuro del alma del ser humano, en lo más oscuro de la conciencia del ser humano. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, claro, dice Solá también en este texto, en el prólogo de Teresa Raquín, dice, el hombre metafísico ha muerto, el hombre filosófico, el hombre reflexivo. Acá no hay posibilidad de reflexión, es como, es casi la pura animalidad.
No hay en el naturalismo esa reflexión que nosotros encontramos en el realismo, en el clasicismo, en el romanticismo, que es una reflexión permanente sobre el amor, ¿no? Sobre el heroísmo. Acá no hay nada de eso. Entonces, fíjense, eh, todo nuestro campo se transforma en la aparición del hombre fisiológico, o sea, el hombre puramente biológico. Esas son las palabras de Solá, ¿verdad? Sin duda, dice, la cólera de Aquiles y el amor de Dido seguirán siendo pinturas eternamente bellas, claro, pero he aquí que la necesidad nos lleva a analizar la cólera y el amor. Nos lleva a analizar la cólera y el amor, a profundizar en estos conceptos, a ver con exactitud, dice Solá, cómo funcionan estas pasiones en el ser humano. Fíjense que no deja de ser muy interesante, ¿no? Cuando yo hablo de la exacerbación del realismo, se apunta a esto, se apunta a ir más allá de la mera constatación de un hecho. Del amor puede ser un hecho y su representación. Pero para Solá se trata no de mostrar este hecho simplemente, o de mostrar la belleza que hay en Dido o en la cólera de Aquiles, sino en analizar estas pasiones humanas. Entonces, dice, la cólera y el amor, a ver con exactitud cómo funcionan estas pasiones en el ser humano. La perspectiva es nueva y se hace experimental en vez de filosófica. Entonces, no hay acá una propuesta filosófica reflexiva, sino que el análisis apunta a la experimentación, a ver de qué manera se produce este amor, cómo es este amor, desprovisto de la reflexión filosófica. Claro, en síntesis, todo se resume en este gran acontecimiento, tanto en las letras como en las ciencias. El método experimental está en camino de determinar los fenómenos naturales, individuales y sociales, de los que la metafísica no había dado cuenta hasta hoy, ¿no? Claro, no había dado cuenta hasta hoy. Otra cosa que explicaciones irracionales y sobrenaturales. Fíjense, entonces dice, la única forma de narrar la verdad, por decirlo así, la realidad, es a través de la observación de la experimentación, que es el camino que deben seguir, dice, no solamente la ciencia, sino también las letras. Porque esta observación, esta experimentación, este análisis profundo del comportamiento del ser humano, no lo entrega, dice, la metafísica, ya que son explicaciones irracionales y sobrenaturales. Entonces, claro, lo que Solá plantea en el prólogo de Teresa Raquín es una forma inédita de enfrentarse a la literatura y de escribirla, de narrarla. Entonces, de acuerdo con Solá, ¿verdad? El naturalismo no sería otra cosa que la aplicación de los métodos científicos de análisis a los hechos humanos y sociales. Entonces, claro, cuando se habla de observación y experimentación,
Estamos en presencia de lo que es en términos de personajes, de la herencia y el medio ambiente. Claro que sí. El naturalismo profundiza entonces en el alma humana. Se trata de un realismo que irrita, que exaspera, amigo, porque es cruel, es brutal. Por ejemplo, acá en la novela, ¿verdad? Sin rumbo, no esperemos nada, nada que pueda a nosotros eh, hacernos ver un dejo de aquella humanidad, aquella realización personal que conduzca a la felicidad, que conduzca al éxito, a la consagración de propósitos a los cuales nosotros estamos acostumbrados en prácticamente toda la literatura, independiente de las acciones malas que puedan aparecer, ¿verdad? Claro, acá no, acá el personaje está marcado. Ese es un problema. Aquí no hay un destino oracular, ¿verdad? Porque los personajes griegos están marcados por el oráculo. Hay un destino fatal detrás de ello. Edipo matará a su padre y se casará con su madre, aunque él no quiera. Es un destino oracular. Acá hay un destino que no es oracular. Es un destino que está entregado por la herencia o por el medio ambiente. Recuerden al padre de Pablo en la compuerta número 12, cuando va a hablar con el capataz para que Pablo, un niño de 8 años, se haga cargo de esa compuerta. El capataz lo mira debilucho y le dice, pero ¿cómo? Hasta reacciona, ¿no? Y el padre le dice que bueno, él es minero, su abuelo fue minero y él será minero. Y la vida del minero ya sabemos en, en los cuentos como los describe Baldomero Lillo, es la vida que conduce, la mina conduce a la muerte. Es el infierno de Dante. Pues bien, acá en Sin Rumbo tenemos las acciones más violentas para algunos. Son acciones pocas veces vistas en la literatura. Personajes no les voy a contar, de verdad. Simplemente el tipo no tiene, es un hijo de hacendado, tiene relaciones con una mujer, una criada, ¿no? Tiene un hijo, pero luego se va a la ciudad, tiene amoríos, esta mujer cuida a su hijo, él vuelve al campo, por decirlo así, vuelve al campo, a la hacienda, ¿no? Bueno, todo esto a propósito, hay violaciones brutales, ¿no? Se hace cargo de la hija, ¿no? Es una niña, la mujer había muerto, la madre, ¿no? Y la niña, bueno, por esas cosas muere, y este personaje, entonces, que no tiene ninguna concepción de lo que es la moral, es la negación de la moral, ¿no? Muere de una manera que no se los voy a contar. Así que ustedes tomen la novela, amigos, y léanla. De verdad les va, por un lado, a entregar una información real y precisa de lo que es
El naturalismo es una de las novelas más representativas del naturalismo aquí en América nuestra, en América Latina, ¿no? Eh, y vale la pena conocer y distinguir los distintos movimientos literarios porque nos permiten una comprensión eh, mayor acerca del fenómeno literario. Hay cosas que son más bonitas que otras, claro, sin duda. Eh, Cambaceres no es Rubén Darío, ¿no? Claro que no. Cada uno de estos movimientos nos ayudan a comprender mejor la propia naturaleza humana y a comprender también mejor la perspectiva social, histórica y cultural hacia la que se enfocan los narradores, los escritores. Hay diferencias, claro que sí, claro que sí. El romanticismo tiene una forma distinta de ver al hombre, de ver la sociedad. El realismo, que es el que nos tiene acostumbrados, porque al final toda literatura parte de ahí, de una visión que nosotros tenemos de las cosas que nos rodean y, y que simplemente queremos asociar esta realidad que nos rodea a la novela, ¿no? A la obra literaria. O al revés, queremos ver en la obra literaria eh, las cuestiones que nos preocupan en nuestra propia realidad. Entonces, pero no siempre es así, pues amigo. La literatura es la construcción de un mundo ficticio, aunque evidentemente lo que describa tenga que ver con lo que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana. Pero no puede simplemente relacionarse esto con nuestra vida cotidiana. Pero el realismo es lo que más se asemeja a esa vida cotidiana. Claro, entonces a la gente le gusta el amor, por ejemplo. El amor en Martín Rivas, que es un romántico realista, ¿no? Que nosotros hemos hablado de Alberto Blaise-Gana acá. Entonces, sí, finalmente conduce a la felicidad, ¿no? Al encuentro entre estos dos, entre los amantes. Y claro, pero tenemos también el naturalismo, pues. Nosotros vemos en la realidad cómo hay actos que muchas veces la gente quiere justificar eh, por razones precisamente ambientales. El comportamiento de muchos delincuentes, por ejemplo, salvajes. Y eso lo vemos todos los días. Todos los días. Con bandas de hoy de narcotraficantes, de terroristas, y vemos su comportamiento completamente alejado de lo que es el espíritu humano. Y leemos en la prensa las barbaridades que cometen estas bandas en distintos países de nuestra América Latina. Entonces, claro, nosotros podríamos decir que sí, hay una mirada que para Solá diría, bueno, sí, aquí es la observación y experimentación. Este es hijo y nieto y qué sé yo, y bisnieto de narcos terribles que descuartizan, que matan, que violan, que torturan. Fíjense. Y claro, ahí ya es un realismo que va más allá de esa constatación, porque hay que entrar, como dice Solá, en el análisis profundo del alma, ¿verdad? Y para ello la filosofía, tal vez, como dice Solá, o la metafísica, tiene respuestas sobrenaturales. Bueno, eso es lo que está, amigos, en Sin Rumbo, en la fatalidad. La fatalidad.
No es posible una relación o una comprensión de un hombre, de personajes tan perversos, tan malos, tan desinteresados del dolor humano. Al contrario, son quienes provocan este dolor humano. Entonces, claro, hay un ambiente, ¿verdad? La cuestión social, el peso del sentirse dueño de todo, el maltratar a las clases inferiores, una criada, el violarla, una narración de la violación tremenda, tremenda, ¿no? En fin, amigos, no les quiero contar más de Sin Rumbo, porque quiero que ustedes, ojalá la lean y lo comentan después. Trae un prólogo la edición que yo tengo de Huemul, de Isabel Santa Catalina. Y ella misma en el prólogo habla de que es una novela realista, pero en realidad no es realista, ¿no? Así que no olviden, Sin Rumbo, amigos. Déjenme mostrarles acá un pasaje, ¿no? Aquí dice Gianfranco sobre esta novela en Historia de la Literatura Hispanoamericana, ¿no? Historia de la Literatura Hispanoamericana. Dice un pequeño pasaje. Como en muchas novelas de este tipo, el protagonista conoce un final desdichado, o sea, tiene un final desdichado. Decepcionado por la ciudad, vuelve al campo, donde se entera de que su antigua amante ha muerto, dejando a su cargo una hija ilegítima, a cuya educación se consagra. Pero se produce un accidente, la niña muere, se enferma, ¿no? Y muere, y el padre, ya sin ninguna esperanza respecto al futuro, se los voy a decir, se suicida en una de las escenas más repugnantes de toda la literatura hispanoamericana. No les voy a leer más, ya les había prometido no contarles, pero ya les conté. Pero lean, amigos, Sin Rumbo. Entonces, bueno, en América Latina, entonces, el naturalismo se extiende hasta la tercera década del siglo XX, 1930. Hasta ahí tenemos naturalismo. Siempre vamos atrasados respecto de Europa, ¿no? En Europa termina a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Acá tenemos naturalismo 3 décadas después. Cuando Europa comienza a extinguirse, sí, en 1890, con la publicación de La Bestia Humana, que es uno de los textos más representativos, La Bestia Humana de Solá. Es uno de los textos más claros y representativos y fuertes. Ustedes pueden tomar esas novelas, sí, están en internet, del naturalismo. Es una novela cruel, ¿no? En la cual el determinismo del mal solo engendra destrucción. Claro, no apenas en aquellos que lo practican, ese mal, ¿no? Sino a toda la sociedad. Como decíamos antes, decíamos que no hay una preocupación por lo social, sino más bien en la cuestión personal, pero también esto termina destruyéndolos a ellos mismos. Y entonces, claro, el naturalismo latinoamericano se alimentó de estas luchas que nosotros teníamos acá, sociales,
raciales, sin duda, de naciones que estaban naciendo. Entonces, era un material que servía para la creación y el surgimiento de obras naturalistas acá en América Latina. La teoría experimental sirvió aquí en América Latina, ¿no? Eh, como un intento por parte de los escritores de desentrañar, dejar al descubierto, ¿verdad?, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas raciales, como producto del enfrentamiento entre los indios y los blancos, siempre. Conflictos que de repente nosotros vemos que aún subsisten, con otras orientaciones hoy marcadas claramente por tendencias políticas, ideologías políticas. En la época era la sobrevivencia, ¿verdad? Y la lucha que surge espontánea y naturalmente entre indios y blancos, y que viene de la conquista, ¿no? De la conquista española. Entonces, o problemas también sociales originados en el surgimiento de los grandes centros. O sea, nacen las grandes ciudades o comienzan a aparecer las grandes ciudades, se desmantela de a poco, ¿verdad? Se desmantela las aldeas, la gente comienza a ir a las capitales y eso crea también un conflicto social, un conflicto racial, un conflicto cultural también. Entonces, eso ocurre en América Latina. Y podemos decir, un poco para terminar, ¿verdad? Esto de que la literatura naturalista tiene un carácter documental. Eso es importante, un carácter documental. Describe ambientes sociales con minuciosidad. Retrata de preferencia las clases sociales más bajas, eso es así, de todas maneras. Y la burguesía corrupta. Esos son los ambientes sociales del naturalismo, de preferencia. No hay apenas una simple pintura realista, como hemos dicho varias veces. El afán científico que envuelve el trabajo del escritor naturalista lo lleva a una pintura cruel de la realidad. Eso está en los planteamientos teóricos de Solá. Y los personajes están determinados por el medio ambiente, por el medio social o por la herencia. Por lo mismo, el narrador tiene una participación mucho menor que el narrador romántico o realista, como lo dije al comienzo. El narrador naturalista está más preocupado de mostrar la crudeza, la crueldad del mundo y la incapacidad de los personajes para escapar de ese destino no oracular, de ese destino que la herencia le confirió, le dio, o el medio ambiente. No tiene el personaje naturalista la capacidad de huir de ese destino. Podría estar en sus manos, pero ya sabemos que no es así. Y por último, una cuarta característica, ¿no? El naturalismo tiene un correlato, su correlato con con el positivismo, el movimiento positivista de Augusto Comte. La filosofía de Augusto Comte, ¿no?, dice que el individuo debe parar de intentar conocer el ser mismo de las cosas. Parar de intentar conocer el ser mismo de las cosas. Y volver su atención intelectual, dice Comte, a las verdades que se originan en la observación y la experiencia. Ese es el positivismo. Entonces, el naturalismo sí tiene un correlato en la filosofía positivista. Y un caso, amigos, y yo les hablaba del cuento en provincia, les mencioné. Ahí, fíjense, hay una mujer que es estéril, no puede tener, el hombre no puede tener
hijos, engendrar, ¿verdad? La mujer lo tiene. Entonces hay un empleado que vive por ahí en un lugarcito en provincia y el empleado lo invitan a este señor y bueno, y la mujer lo utiliza para quedar embarazada. Su marido no sabe. La mujer lo utiliza para quedar embarazada. Su marido no sabe que es estéril. Bueno, y el personaje queda ahí. La mujer le deja una foto de su hijo y la mujer con el marido cierran el boliche y se van. Se van, vuelven a la capital. Entonces, ustedes ven acá, hay un acto de crueldad por parte de la mujer que utiliza al hombre como un animal para ser preñada, para quedar embarazada. Lean el cuento, amigos. Se llama En Provincia. Así que, bueno, espero que el programa de hoy los haya ilustrado, les haya mostrado, ¿verdad?, en qué consiste este movimiento interesante en América Latina y en el mundo, a partir de Emilio o Émile Solá. Así que amigos, que tengan un buen domingo y que no haga tanto frío en sus lugares como aquí en Chile. Y nos vemos pronto aquí en De Carreño a los Libros. Chao amigos.